El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 38 en la mañana. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Seguimos informando. En unos segundos más estaremos ya dialogando con Graciela Mora, ex candidata a el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y quien está enfrentando desde hace un año, más de un año, una indagación previa. El portal Primicias, antes de esa entrevista, el portal Primicias también da cuenta y hace una serie de preguntas respecto a los derechos que tienen los trabajadores. Habla de una cifra espeluznante. 150,000 empleos, según cifras oficiales, se han perdido en el país desde que la crisis económica que ya enfrentaba la República fue agravada por la pandemia del COVID-19. Esas cifras han sido dadas por el propio presidente de la República. En estas horas, por ejemplo, llamó la atención el que en un medio de comunicación de carácter nacional, un medio impreso, se hizo un reportaje de una persona que con su liquidación de $400 se puso en emprendimiento. Así fue el titular de la nota de ese rotativo. Lo de fondo es que un trabajador o un ecuatoriano que trabajó 22 años en un restaurante de los más conocidos de acá de la Sierra, luego de 22 años de trabajo recibió $400 de liquidación. Hay otros casos, me parece que en una empresa, una finca florícola, un trabajador recibió centavos de liquidación. Y lo peor es que hay gente que justifica aquello. Yo no puedo entender cómo se puede justificar o cómo se puede o cómo puede no llamar la atención el hecho de que una persona que trabajó en un sitio 22 años, le faltaron 3 para acogerse a la jubilación patronal, 22 años en una empresa, salga con $400 de liquidación. 22 años, gran parte de su vida laboral, y apenas $400. E insisto, lo peor es que hay gente que se alegra o que justifica ese tipo de cosas. A mí realmente me espeluzna eso, de ver a ratos la sociedad que tenemos, la poca empatía que se evidencia, sobre todo en lo que escriben algunos de no creer, gente de no creer que escribe cualquier cosa en las redes. Y ahora tenemos a Graciela Mora. Graciela Mora fue candidata a el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Graciela Mora fue parte de una protesta generada en el curso de una sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. El 13 de mayo del 2019 fue la última sesión del Consejo Transitorio, liderado por el desaparecido doctor Julio César Trujillo. Tras esa protesta, en la cual no hubo agresiones físicas, fue una protesta verbal, en el interior del auditorio, si la memoria no me es infiel, en el interior del auditorio de la entonces Corporación Financiera Nacional, en el edificio de la Juan Neumera y Patria, donde ahora funciona la Fiscalía General del Estado. Esa protesta, insisto, fue matizada por un grupo de personas, entre ellas Graciela Mora, contra las ejecutorias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Resulta que luego de esa protesta se adujo que esa protesta provocó un quebranto en la salud del doctor Julio César Trujillo y que pocos días después provocó su fallecimiento. Hubo pronunciamientos de varias autoridades en el sentido de exigir a la Fiscalía el inicio de una indagación previa y un procesamiento judicial contra las personas que participaron en esa protesta, a quienes responsabilizaron de una u otra forma del fallecimiento del doctor Trujillo. Y el 21 de mayo
pocos días después, 7 días después, 8 días después en realidad de la protesta, la Fiscalía abrió una indagación previa por los insultos contra el doctor Julio César Trujillo. Una de las personas que está siendo indagada desde hace más de un año es Graciela Mora, que nos acompaña acá. ¿Cómo le va, Graciela? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista, Fabricio, gracias a la audiencia de Radio Majestad. Muchas gracias por atendernos. A ver, ha pasado más de un año, esto ocurrió el 13 de mayo, hace exactamente un año, en cambio, comenzó la indagación previa. ¿Esa indagación previa luego de un año no ha terminado, Graciela? Como tú lo señalas muy acertadamente, tendrá la duración de 2 años. Es un abuso sin nombre. El protestar contra un consejo transitorio que le significó un daño increíble al país, una herencia del 7 veces sí así de claro, es lo que tiene no solamente a una familia en situación de vulnerabilidad, sino a Graciela Mora en riesgo. ¿Por qué? Porque en todo este año no solamente se trata de la persecución política, porque es así de claro, sino de una serie de motivaciones que se han generado a raíz de bloquear mis acciones, de controlarme, de intimidarme, de cerrar toda posibilidad de acción social y política a favor del país. El haber identificado justamente ese 13 de mayo que tú señalas, el abuso de un consejo transitorio que se quería prorrogar, porque así lo resolvieron aquel día, creyéndose, porque yo he dirigido mis palabras desde aquel día, vacas sagradas en el país. No, señores, aquí el único sagrado es el mandante, el pueblo ecuatoriano, y se cansó de la violación a la Constitución, se cansó de los atropellos, de meterle la mano a dedo, porque si no, veamos a quienes tenemos en las entidades de control. ¿Han hecho algo? ¿Hay acaso ante tanta pus en el país, en el tema de los hospitales, los negociados en los kits alimenticios, las fundas para cadáveres, y puedo seguir señalando una serie de abusos y atropellos al pueblo ecuatoriano? ¿No han sentido el dolor? ¿Alguna de las autoridades nominadas por ese consejo transitorio ha hecho algo para demostrar un poco de dignidad? Absolutamente nada. A ver, Graciela, ese 13 de mayo, usted agredió, a ver, está claro que no fue una agresión física, pero agredió de palabra al doctor Julio César Trujillo. En lo absoluto. Me he dirigido a la entidad, a ese consejo transitorio, reitero, a los 7 miembros que estaban presentes junto a los medios de comunicación que aplaudían el accionar. No me refiero a todos, ¿no? Bastante bien identificados, sabemos quiénes están cogobernando con este gobierno. Estaban allí presentes y al ver que Graciela Mora levantó su voz de protesta, pero lo hubiera hecho cualquier mujer, consciente de que hay que cuidar el pan de sus hijos, consciente de que necesitamos una patria sin ataduras, sin yugos, que vivimos en un país de democracia. Lo hubiera hecho cualquiera. Estuvo Graciela Mora allí aquel día, levanté mi voz de protesta, no a la autoprórroga en funciones, no al abuso, no a la humillación del pueblo ecuatoriano. Pero ¿usted insultó al doctor Trujillo o no, Graciela? Reitero que no, me he dirigido a los 7 miembros del Consejo Transitorio. Si deseas, puedo expresar exactamente cómo me referí. No vamos a permitir que violenten la Constitución de la República. La historia les va a cobrar y caro a los 7 que están sentados en la mesa del edificio de Semplades. Fue allí, en el auditorio, la historia les cobrará y los juzgará por lo que le han hecho a la patria. Esto no se va a quedar impune. Todos tendrán que responderle a la ley y si tienen que llegar a la cárcel, que así sea. En esa sesión se encontraba el contralor, la fiscal, la presidenta en aquella época de la Asamblea Nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y una serie de autoridades que veían como buen accionar, como buenas actividades,
todo lo que el transitorio ocasionó ese primer año. Y recuerdo una de sus primeras funciones: vamos a borrar de esfera política a todos los correístas. Tarea harto difícil que tendremos, pero lo vamos a hacer. A raíz de eso, el Contralor dice: Graciela Mora es la cabecilla de la banda de correístas. Por tal razón, es necesario acudir contra ellos, identificarles. Graciela, Graciela, le quería preguntar, ¿por qué causal le abrieron la indagación previa? O sea, ¿cuál es el supuesto delito por el cual están indagando o investigando? Hay dos indagaciones en este caso. La una es por ataque y resistencia, que es competencia de la Fiscalía, de este órgano, y la otra es por una persona que presentó un documento en el que se asegura que Graciela Mora le violentó a Julio César Trujillo y que por ende sobre mí tiene que caer todo el peso de la ley, que le he provocado la muerte. Entonces hay que investigar acerca del asesinato. Eso me lleva a un proceso por 2 años. ¿La Fiscalía ya le llamó a usted a declarar? ¿Usted ya ha declarado ante la Fiscalía? Claro, me llamó a declarar hace 1 año. Esa es la versión libre y voluntaria, que de eso no tiene nada. Es una obligación comparecer. Lo hice frente a la fiscal y aseguré en estas mismas palabras: si Julio César Trujillo y el Consejo Transitorio se volviesen a reunir, diría exactamente lo mismo, porque no he afectado a nadie. He sentido el dolor del pueblo ecuatoriano y hacia este me he expresado. No cambiaría absolutamente nada, porque cuando uno no debe, no teme. Cuando uno dice las cosas porque le salen del corazón y están llenas de verdad absoluta, tiene que mantener su palabra. Y eso las mujeres lo sabemos de sobra, cuando tenemos que luchar por un mejor día, por un mejor amanecer para nuestros hijos. Esa ha sido la situación que me lleva hasta el momento a recibir amenazas, a asegurarme que en breve yo estaré en una de las celdas que está junto a la de Jorge Glass en La Tacunga. Me enseñan mediante videos cuál es el uniforme que Graciela utilizará como reclusa. Los insultos, que no me atrevo a repetirlos por el respeto a la audiencia, también te laceran. Mi salud está afectada. La presencia de la policía, el hostigamiento en mis actividades, cuando salgo de mi domicilio, dónde voy, por cuánto tiempo, con quiénes me reúno, cuáles son mis acciones, qué tan peligrosa es Graciela Mora. Graciela es una mujer de pueblo, Graciela es una mujer de provincia, que no le ha hecho daño a nadie y que tampoco está en mi mente hacerlo. Pero sí existe una persecución que, como te cuento, da golpes, lastima. Por lo menos a mí me ha causado un grave daño en la salud. Date cuenta, tú dijiste, desde el 13 de mayo hasta el 21 de mayo, ¿cuántos días he sufrido de linchamiento mediático, Fabricio? 13 de mayo al 21. La única persona indagada por este caso... prensa y televisión se vinieron contra mí. Graciela, ¿la única persona indagada en este caso es usted o también otras personas forman parte de la indagación previa? Solamente hacia mi persona se ha venido esto. ¿Y sabes por qué? Porque días antes yo tuve la oportunidad de llegar al Consejo Transitorio y dejé una comunicación, que en este momento la tengo aquí en mis manos, una comunicación con la que yo le pedí a Julio César Trujillo declare desierto el concurso para nombrar a fiscal general del Estado, porque no consideraba que con la calificación que había sacado le daba para ocupar ese puesto, que era necesario que estudiantes de la universidad, que catedráticos, que profesionales en el derecho participen en libertad de proceso para ocupar ese cargo. Lamentablemente no fui escuchada, pero esa fue la razón, a mi criterio, para que solo a Graciela Mora se le haya abierto una indagación que no va a terminar sino el próximo año y que me ha significado, reitero, un deterioro en la salud muy notable, y también a mis padres
que estuve a punto de perder. Graciela, usted nos dice solamente la indagación previa contra usted. Usted ya ha declarado, fue llamada a declarar en esta versión libre y voluntaria por parte de la Fiscalía. ¿Quién más ha sido llamado a declarar? Es decir, no entiendo, luego de un año, ¿por qué no se cierra la indagación previa? ¿Quién más ha sido llamado a declarar? Tendrán que acudir a aquellas personas que estuvieron acompañándole en el Consejo Transitorio. Recuerda que el Consejo es de 7. Faltan los 6 miembros. Los otros 6 consejeros, ¿no han sido llamados a declarar o qué? Han sido llamados, sí, han sido llamados. ¿No han ido? Pero simplemente no han asistido. En el caso nuestro, como estamos en indefensión, si no asisto a la primera, si no asisto a la segunda, a la tercera me vienen a ver con la policía. ¿Acaso eso ha ocurrido con ellos? ¿Acaso la fiscal, al ver que se les ha citado ya por 2 ocasiones, al no asistir, ya debieron haber sido convocados por la policía? Absolutamente nada. Pero a uno sí lo amenazan, a uno sí lo vienen a ver al domicilio, a uno sí lo persiguen. Pero vamos a preguntarle al director del Hospital Metropolitano cuáles fueron las causas de la muerte de Trujillo, porque ahí está clarísimo en el informe que no se la menciona a Graciela Mora como culpable, pero sí se habla de un derrame cerebral, sí se dice de un deterioro agudo en su salud, sí se comenta que venía hace 15 días padeciendo una crisis de hipertensión muy grave, 87 años de salud, 87 años de edad, y el deterioro es notable en un puesto de una gran responsabilidad, que muy bien el gobierno debía haber seleccionado quién estaría al frente, pero necesitaban al más grande odiador de los correístas para cumplir su objetivo. Entonces, ¿quiénes le utilizaron a él? Fue la derecha, fue ese 2% de la oligarquía que hay en el país. ¿Quiénes fueron los responsables directos? También hay que ver la responsabilidad de la familia. Ponerle y aceptar que una persona con graves problemas de salud acepte un cargo tan alto, de tanto riesgo, es también una situación que tiene que medirse. Nunca se lo hizo, pero el doctor Herbes en su informe lo aclara muy bien. Ahora, todos esos días de linchamiento mediático por redes sociales, por radio, prensa y televisión, como lo dije, han generado una gran confusión en el pueblo, que sigue creyendo que tuve algo que ver con la muerte. He sido etiquetada. Cuando he pedido derecho a la réplica, los medios de comunicación que están fuera de la fiscalía, luego que salgo rindiendo la versión, se me ríen en la cara, porque dicen, a usted no le pusieron grillete, usted no sale esposada, Graciela Mora, entonces usted no tiene derecho a cámara. Solo si es que usted saliera en esas condiciones, aquí los medios de comunicación le vamos a dar cámaras. Mientras tanto, no hay derecho a la réplica. Aquí te ensucian el nombre, aquí se burlan de ti. Esas empresas, medios de comunicación, esos mercenarios de la comunicación, que ahora por repetir tantas mentiras se vuelven verdad, fue lo que hicieron en mi caso. Correcto. Hace un año cuando ocurrió esto, Graciela, nosotros en este espacio manejamos igualmente una postura en el sentido de que se pretendió hilar muy fino sobre este caso, es decir, fruto de una protesta, responsabilizar a quienes se manifestaron en contra de lo que estaba ocurriendo como responsables del fallecimiento del doctor Trujillo. A mí me parecía extremadamente forzado, lo dije hace un año y yo lo ratifico hoy. Me ha llamado la atención que usted nos revele que la indagación previa no ha sido cerrada y que los consejeros del Consejo Transitorio, los otros 6 consejeros, no hayan acudido al llamado de la Fiscalía General del Estado, por lo cual esta indagación previa no ha podido ser cerrada. Realmente son cosas extrañas e incomprensibles las que muchas veces ocurren acá, sin pretender establecer inocencias o culpabilidades, porque ese es nuestro proceder en este espacio de noticias. Siempre apelaremos al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, pero este tipo de cosas llaman la atención y terminan extrañándonos. Realmente es así. Graciela, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga usted buenos días y estamos expectantes de su caso. Muy amable. Si tú me permites decir las últimas palabras. Por favor. La corrupción aquí en el país es un pecado social sin nombre. Es a eso a lo que ha luchado Graciela Mora. Yo creo que es causa y efecto de la descomposición de una sociedad.
Estar frente a eso, una mujer de pueblo, una mujer como Graciela Mora, no ha hecho más que acudir hacia lo justo, hacia las líneas correctas de un desempeño para que la democracia en el país sea respetada, para que la Constitución garantiza al 100%, una de las mejores en el mundo, prevalezca. Es esa la Constitución la que ahora, ante tanta descomposición de este gobierno, ante tanto atropello, ante tanto atraco, es la que nos va a permitir avisorar un cambio, porque todo este retroceso, toda esa tercerización, todo ese avance que se ha hecho para perjudicar al pueblo, tendrá que ser juzgado a su debido tiempo. Y todos los que tengan que ir a prisión en buena hora, para que se haga justicia en un país que lo necesita con mucho ímpetu. Gracias. Gracias, Patricio. muy amable. Graciela Mora conversando aquí en A Primera Hora. Miren ustedes, el 13 de mayo del año pasado ocurrió esa protesta que fue pública en el auditorio del edificio donde funcionaba la Corporación Financiera Nacional y también Semplades. Hoy funciona allí la Fiscalía, esto en la calle Juan Leumera y Avenida Patria. Hubo esta protesta en la que participó Graciela Mora. Según algunos, esta protesta provocó el quebranto de la salud que luego significó el fallecimiento del doctor Julio César Trujillo y por ello, 8 días después, abrieron una indagación previa. La indagación previa no ha terminado, la indagación previa continúa. Luego de un año, resulta que no se ha cerrado la recepción de declaraciones. Como siempre he señalado y defenderé ese principio a ultranza. La presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. En este caso, pregunto si se justifica mantener una indagación previa abierta más de un año. Y por algo que, como lo dijimos hace un año en estos micrófonos, algo que es totalmente debatible, ¿no? Responsabilizar a una protesta que además no fue una agresión física porque no hubo agresión física, pero responsabilizar esa protesta como la responsable del fallecimiento del doctor Trujillo, a mí siempre me pareció un exceso, pero así se manejaron algunos sectores, así recogieron algunos medios de comunicación justamente los hechos ocurridos en aquel tiempo. Queda allí para el debate público. En punto a las 8, en A Primera Hora por Majestad Radio.